Buenos días, Dios me los bendiga. Dios bendiga a todos los que están escuchando y conectados en esta mañana. Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, ha hecho posible una preciosa salvación. Pero no solo eso, porque Dios de igual manera ha decidido en su sola potestad, el Señor de la gloria ha decidido que sea la iglesia el medio que Dios está usando en este tiempo para difundir el mensaje de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, impulsado por su Espíritu Santo. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, bendito sea su santo nombre. Hoy en esta mañana el título de este mensaje lo he titulado ¿Qué es lo esencial de la iglesia? Es el título de esta mañana. ¿Qué es lo esencial de la iglesia? Quiero que me acompañen en la primera carta del apóstol Pedro, en primera de Pedro, en el capítulo 2. Mientras lo busca ahí en su casa, si está en tu auto, lo tienes ahí. Por favor, búscale la cita. Te doy unos segundos para que me acompañes en la lectura. Si tienes tu teléfono, si tienes tu Biblia en tu mano, hazlo por favor. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a estar leyendo versos del 1 al 10. La palabra del Señor dice así, de esta manera: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Verso 4. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis en él, precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, que pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Alabado sea el Señor. Quiero que te unas conmigo en fe en esta mañana, en donde quiera que tú estés. Conéctate en fe, porque esta palabra Dios va a usarla para la gloria de su santo nombre en la vida y en el corazón de muchas personas. Bendito Padre Celestial, Padre, estamos, Señor, ante su presencia, Padre. Gracias, Señor, por esa palabra, Señor, esa palabra de vida, Padre Celestial, que trae luz, amado Señor, a nuestro entendimiento, Padre.
Oh Señor, rogamos, Señor, que esa palabra, Señor, llegue, Señor, hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Oh bendito Dios, que esa palabra, Señor, llegue, Señor, a esos lugares, Señor, oscuros, Señor, en nuestra alma, Señor, y en nuestro entendimiento, Padre, para que, Señor, esa palabra, Señor, traiga revelación, Padre, de su gloria y de su propósito, Padre, en nuestra vida, Señor. Oh Padre bendito, para que esa palabra, Señor, traiga, Señor, libertad, Señor, al cautivo, Señor, para que esa palabra, Señor, nos traiga dirección, Señor, a través de su Espíritu Santo, Padre, para que esa palabra, Señor, encienda, Señor, el fuego, Señor, que en cada corazón, Señor, debe haber, Padre Santo. Padre, para que a través de su Espíritu Santo, Señor, usted continúe haciendo, Padre, su obra preciosa, Padre. Señor, en sus manos, Señor, ponemos, Padre, cada vida, Señor, cada niño, Señor, cada joven, Padre, cada esposo, cada esposa, Padre celestial, Señor, y que su palabra, Señor, en esta mañana, Señor, haga su obra, Padre, y que su Espíritu, Señor, traiga el convencimiento, Señor, a cada corazón, Señor, y que el nombre, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, Padre, una vez más, Padre Santo, a través de este mensaje, Señor, sea altamente glorificado, Señor. Se lo pido, Padre, en ese nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Bendito sea su nombre. El título de esta mañana, una vez más, ¿qué es lo esencial de la iglesia? Y voy a tratar de explicarlo. Es un tema complicado, es un tema muy extenso, pero voy a tratar de explicarlo y de presentarlo de tres formas. Lo voy a tratar de presentar en una forma de función, en la forma de esencia y en la forma de propósito. Son las tres maneras que puedo presentarlo. No tengo la última palabra de esto. Hay muchas maneras de ver la esencialidad de la iglesia, pero este es algo que Dios puso en mi corazón y yo quiero compartirlo contigo. Y quizás es lo que Dios quiere que tú y yo sepamos y recibamos en este día a través de este mensaje. Pero vayamos, antes de ver la esencialidad de la iglesia, vayamos un poco en lo que Dios está haciendo antes de esto. Dios está haciendo algo y es necesario que nosotros estemos conscientes como pueblo de Dios, porque quizás eso nos dé un poco más de sentido de lo que Dios, el porqué de la existencia de la iglesia, qué hace la iglesia, cuál es el propósito de la iglesia en este tiempo. Vayamos un poco atrás. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Algo que muchas veces nosotros no podemos ver, algo que tú y yo no podemos ver, pero que es algo que Dios está haciendo ahora, en tu tiempo, en mi tiempo, en nuestros tiempos. Dios llama a su pueblo, a su iglesia, de muchas maneras. Dios lo llama de muchas maneras. Dios nos ha llamado pueblo, nación. Dios nos ha llamado como una novia. Y Dios nos ha llamado también como un cuerpo. Y esa es la idea, o son algunas gráficas o símbolos o comparaciones que Dios hace para referirse a la iglesia. Pero quiero que me acompañes en el libro de Romanos, capítulo 11. En el libro de Romanos capítulo 11 quiero que entendamos algo que Dios está haciendo, que Dios ha hecho y que Dios ha estado haciendo y que no lo podemos ver de una manera tan clara. Acompáñame en Romanos capítulo 11 y verso 25 hasta el verso 32. Si estás conmigo en el libro de Romanos, quiero que veamos algo que Dios está haciendo y que no podemos ver muchas veces, porque estamos en el correr y estamos con nuestras ideas y nuestros pensamientos. Dios, hablando a través del apóstol, dice en el libro de Romanos capítulo 25: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio,
para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Nota esto y guarda eso en tu mente. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Verso 27. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia. Y quiero que notes esto: para tener misericordia de todos. En otras palabras, lo que he escrito, lo que he leído aquí en la palabra, te lo voy a tratar de explicar de una manera simple. Si alguno de ustedes ha estado en un rancho en las afueras, en el campo, ustedes se recuerdan cuando nosotros éramos pequeños, nosotros a veces nos metíamos a las huertas, ¿verdad? A los lugares, a las huertas de sembradíos, huertas de nopales, de todo, y siempre había unas cercas, y esas cercas tenían unos alambres de púas, ¿verdad? Y esas cercas eran para proteger que nadie entrara. Pero cuando nosotros entrábamos, tú lo recuerdas, ¿verdad? Éramos un grupo de jóvenes a veces, y el joven que iba adelante levantaba el alambre. Y ya cuando el joven levantaba el alambre, y dos muchachos, uno en un lado, lo sostenían y levantaban ese alambre de púas, y ahí estaban los demás: pásale, y estaban entrando todos, mientras dos de ellos sostenían ese alambre para que no se lastimaran y que pudieran entrar. Una vez que todos entraban, los jóvenes soltaban el alambre y quedaba ahí. Eso es lo que Dios está haciendo, algo que nosotros no vemos. Dios sujetó a su pueblo, escucha esto, a su pueblo especial, al pueblo que Dios escogió desde el principio. Dios lo sujetó, dice su palabra, en desobediencia. Israel debería de estar molesto con nosotros los gentiles, porque por causa de nosotros Dios los sujetó a ellos en desobediencia. Dice: y por causa del evangelio ellos se volvieron enemigos de Dios. ¿Tú crees que eso le agrada a Dios? ¿Tú crees que Dios está contento por eso? Porque su pueblo preferido, el pueblo de Israel, esté sujeto a desobediencia. No, Dios no está contento por eso. Pero Dios lo hizo por algo muy importante, porque dice Dios que a Dios le importas también tú. Tú y yo, que no somos israelitas, tú y yo que no teníamos ninguna oportunidad. Es decir, la desobediencia de este pueblo proveyó una oportunidad para ti y una oportunidad para mí. ¿Puedes entender eso? La desobediencia de ellos creó una oportunidad, y muchos de ustedes lo saben. Cuando tú estás en un trabajo y una persona no quiere obedecer, no quiere hacer algo, después te llaman a ti. Y por la desobediencia de esa persona que a veces no quiere cumplir con algo en su trabajo, como desobedeció, lo ponen a un lado y te permiten a ti, te dan una oportunidad. ¿Puedes entender eso? Quizás eso sea simple de entenderlo. Pero no quiero que pasemos por alto, porque tampoco Dios quiere que lo pasemos por alto. Porque si no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Pues Dios no quiere que lo ignoremos.
Dice, para que no se vayan a jactar, para que no vayan a presumir, para que no se descompongan. Hay algo que Dios está haciendo y que tú y yo muchas veces no lo sabemos. Dios está aguantando a ese pueblo ahí hasta que toda la plenitud de los gentiles entren en esa preciosa salvación que Dios ha hecho posible a través de nuestro Señor Jesús. Eso es lo que hay detrás. Eso es lo que hay detrás de la iglesia. Eso es lo que había atrás, que muchas veces no nos ponemos a pensar y que es tan esencial como la vida misma de la iglesia del Señor. Ahora entramos en el tema de lo que es la función, de la iglesia. Muchas de las veces, yo digo una cosa, que muchas de las veces como cristianos o muchas veces como creyentes, a veces no sabemos lo que creemos ni por qué lo creemos. Y es una cosa que siempre sucede. Muchas veces no sabemos lo que creemos ni por qué razón lo creemos. Pero la palabra del Señor en el tema de función nos llama y nos menciona como un cuerpo. Si vas conmigo en el libro de Romanos ahí, pero en el capítulo 12, estábamos en el 11, simplemente bríncate al 12, capítulo 12, y versos 4 y 5, y el capítulo 12, versos 4 y 5 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Entonces, Dios nos da una ilustración, nos enseña un cuadro, nos enseña una gráfica o algo que simboliza o una comparación, que en tema de función somos como un cuerpo. Si nosotros, por ejemplo, te lo voy a explicar de esta manera, supongamos que este cable tiene electricidad. Supongamos que este cable tiene electricidad. Lo pelamos de aquí y quedan los alambres expuestos. Está conectado a la electricidad, los alambres expuestos, limpios. Si yo me agarro de este alambre que está expuesto y conectado a la luz, yo te pregunto, ¿qué parte de mi cuerpo no recibiría electricidad? ¿Qué parte de mi cuerpo no recibiría el impacto de la electricidad? Quizás mi mano no recibiría el impacto, o mi cabeza, o mis pies. ¿Qué parte no recibiría el impacto? Ninguna, ¿verdad? La luz irremediablemente correría por todo mi cuerpo sin dejar ni una sola parte. ¿Por qué? Porque todos los miembros están conectados a un cuerpo. Así que es esencial pensar nosotros por qué razón Dios tiene sentido lo que Dios dice. ¿Por qué dice que somos un cuerpo? Porque muchas veces lo que Dios envía, lo envía a través de un cuerpo. Dice la palabra que cuando estamos en unidad somos como esa ciudad, ese pueblo que Dios tiene, donde en el cual dice Dios envía bendición y vida eterna. En función somos como un cuerpo, y en unidad también somos como un cuerpo. Todo nos afecta. Lo que afecta a uno afecta a otro, aunque a veces no se note. Aunque a veces no se note y no se siente y no lo podamos ver aquí, así es la verdad. Todo nos afecta porque somos un cuerpo en función. Y esa es la iglesia. Muchas de las veces las personas piensan y tienen la idea que nosotros teníamos antes. Si vamos a la iglesia, mucha gente se refiere a la iglesia como el lugar de reunión. Ese es un templo simplemente. Aquí donde estamos es un templo. Es el lugar de nuestra reunión. Pero la iglesia somos nosotros. La iglesia son las personas. Eso somos la iglesia. Y somos personas. Y dice la palabra que somos un cuerpo en el cual Jesucristo es la cabeza. Esa es la realidad.
Así que como iglesia somos esenciales por esa razón. ¿Qué es lo esencial de la iglesia? Número uno, la esencial de la iglesia es que somos un cuerpo que Dios ha establecido. Y eso es importante nunca perderlo de vista. Hoy en este tiempo hay muchas ideas de lo que es iglesia. En este tiempo, para bien o para mal, hoy estamos transmitiendo mensajes a través de estos medios, ¿verdad? A través de todos los medios que existen y a través de todas las redes sociales. Esto es un tiempo, es una emergencia, es algo no normal. Pero esto no debe de ser siempre lo que la iglesia debe de ser. La iglesia del Señor existe para hacer eso, para ser un cuerpo, para estar en unidad. Lo que es en función la iglesia del Señor. Y es muy importante, una vez en estos tiempos estamos por muchas iglesias, muchos lugares están por regresar. ¿Cuál es la razón por qué yo quiero regresar a congregarme? Todos tenemos diferentes razones para regresar a congregarnos como iglesia. Pero es importante, las principales razones es porque tenemos que funcionar. Es eso, es el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Cuando estamos separados, el funcionamiento es menos, la producción es menos. Porque la iglesia no simplemente somos los que enseñamos o los que predicamos. Es parte de la iglesia. Es como si dijéramos, ¿sabes qué? Encontramos a una persona, encontramos una mano tirada, la persona chocó, su mano corrió para allá. No dicen, pues encontramos una mano de un cuerpo. O encontramos la cabeza del cuerpo, o encontramos el pie del cuerpo. Pero no es todo el cuerpo. Nosotros no somos todo el cuerpo. Somos parte del cuerpo y todos somos esenciales e importantes en el cuerpo y en la iglesia. Si regresamos y nos vamos a congregar, es necesario llevar esto en nuestra mente. Necesitamos, porque nosotros tenemos que funcionar, porque Dios le dio dones a cada persona y todos esos dones deben de ponerse en práctica y en funcionamiento para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su santo nombre. Hay muchas cosas que necesitamos hacer como cuerpo de Cristo y se necesita todo el cuerpo que esté junto, unido, para que la cosecha sea mayor, para que el gozo sea mayor, para que la gloria del Señor sea mayor. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es importante como función lo que somos. Como función, hablando de estas tres razones por qué es esencial la iglesia. Así que la primera razón es la función, pero la segunda razón por qué la iglesia es esencial es no solamente por su función, sino por su esencia. De Mateo capítulo 5, hay a través de nuestro en Mateo capítulo 5, alabado sea el Señor. Y dice el verso 13, vosotros sois, si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para hacer fuera y hollada por los hombres. Entonces, como esencia, dice la palabra que nosotros somos la de la iglesia o del pueblo de Dios, que somos
Somos lo que le da sabor a todo. Ahora te pregunto, ¿es esencial la sal en una comida para que sepa rica? ¿Para que sea irresistible? Pues sí, ¿verdad? Si tú comes una comida sin sal, sí, quizás es saludable, pero no es irresistible, ¿verdad? Pero cuando le pones ese sabor de la salecita ahí, ¿verdad? Es algo rico. Dices, wow, no te resistes y empiezas a comer más y más y más. Porque dejó de ser irresistible la iglesia. ¿Cuándo dejó de ser menos influyente en el mundo? Porque si vamos a regresar a reunirnos, es necesario entender la esencia de la iglesia. La iglesia es la que le da el... Y el Señor pierde su esencia. Si la iglesia pierde su sabor, se vuelve una iglesia insípida. Dice la palabra, no sirve más para nada. ¿Tú te puedes imaginar eso? No sirve más para nada. Entonces, que tiene el mantener ese sabor. El pueblo de Dios en este tiempo mantenga ese sabor, esa diferencia. Y que ese sabor sea lo que la haga irresistible. Que gente quiera ser parte del pueblo de Dios. Que gente quiera ser parte de esa iglesia y de ese pueblo el cual el Señor nos ha llamado. Así que esa es de la misma manera y de la misma idea, aún con esa esencia, dice también en el verso que sigue, verso 14 de Mateo capítulo 5, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un cajón. No se esconde. Una luz que se pone debajo de algo, de un cajón, de una banca, de lo que sea, es como si no hubiera luz. Es como si no hubiera luz. En otras palabras, no tiene sentido que nosotros seamos la luz o que nosotros seamos una iglesia y no tenemos esa influencia. O que escondamos esa influencia. O que esa influencia no se vea. No. En estos tiempos estamos pasando por un tiempo donde parece que la oscuridad fuera más que la luz. ¿Será que la oscuridad está creciendo más o la luz está creciendo más? Ese es el trabajo, o sea, es la esencia de la iglesia, del pueblo de Dios. ¿Es esencial la iglesia? Es como si hiciéramos la pregunta hoy, ¿es esencial la luz? ¿Qué piensa usted? ¿Es esencial la luz en este tiempo? Aún la luz, no sé, la eléctrica, se me va la palabra correcta, o la luz, o sea, la luz artificial o la luz natural. Ambas son esenciales. Tanto la luz material como la luz natural son esenciales. Usted se puede imaginar un mundo. ¿Quién podría hacer algo si siempre hubiera oscuridad? Entonces, cuando vemos la perspectiva del nos da una analogía, nos da una comparación para que podamos entender qué tan importante, tan esencial es que el pueblo de Dios, la iglesia, esconda esa luz. Permita que esa luz se pueda ver. No solamente es esencial el Señor, sino es
importante en esencia. Es decir, la influencia que tiene o la influencia del pueblo de Dios en medio de este mundo. Alabado sea el Señor. Yo no sé usted, pero yo no puedo imaginar un mundo sin el pueblo de Dios. Son los que hacen la diferencia. Sea que nos llamen como nos llamen, religiosos, extremistas, sea como nos llamen. La iglesia, el pueblo de Dios, es un lugar donde la gente al final recurre. Porque nos conocen, aunque seamos fanáticos, extremistas, chocantes o como nos quieran llamar, presumidos y todo. La gente sabe que en medio de todo, Dios está. El mundo sabe que si Dios va a estar con alguien, es con su pueblo. Va a ser a través de su pueblo. Que si Dios va a enviar un mensaje, va a ser a través de su pueblo. A través de su pueblo. Alabado sea el Señor. Es importante pensar en la esencia. No solamente tú como persona, hermano, es que yo soy cristiano y yo me puedo quedar en casa, de aquí miro los mensajes y aquí me quedo viendo a través de la televisión, de las redes sociales y todo. Pero entonces dejamos de ser la esencia que Dios quiere. Entonces dejamos de funcionar como Dios quiere que funcionemos. Entonces ya no somos iglesia, somos personas ahí. Cuando el Señor Jesús comenzó su obra, Él llamó a 12 personas. Pero aparte de esas 12 personas, había multitudes, dice la palabra. Había multitudes que lo seguían. Había multitudes que lo seguían y había 12 personas comprometidas con Él. Esas multitudes creían, esas multitudes escuchaban, esas multitudes querían estar cerca de Jesús. Esas multitudes recibían milagros de Jesús, pero no dejaban de ser eso, multitudes. Pero a los 12 discípulos, esas personas no nomás recibían palabra de Jesús, ni lo escuchaban solamente, ni recibían beneficios de Dios, le servían al Señor de la gloria. Yo creo que es tiempo de pensar y ponernos a pensar seriamente si nosotros somos parte de la multitud que va y viene, porque eso era lo que hacían las multitudes. Las multitudes iban y venían cada día según su necesidad que tuvieran. Y hoy tanta gente sí ha escuchado de Jesús, pero son personas de la multitud que van. Personas permanecían con el Señor. Ellos permanecían con Él y le servían en todo momento. Y aprendamos a permanecer en el Señor y aprendamos a servirle al Señor en donde estemos. Es necesario ser parte del cuerpo del Señor, así como parte de Él llamó para su honra y para su gloria. Es tiempo de dejar de ser parte de esa multitud que cree, sí. Cantan al Señor, también cantan, pero nunca pueden ser parte de esos 12. Nunca pueden ser parte de esa iglesia. Jesús tenía esa iglesia de 12 personas, que posteriormente después vendrían a ser los que comenzaran o los que continuaran. Los apóstoles, eventualmente, una vez que Jesús no estuviera, los apóstoles iban a ser la extensión de la obra del Señor Jesús, de la obra redentora que Él comenzó.
Ahora no con el Señor Jesús presente, pero con la presencia del Espíritu de Dios, porque dijo: y recibiréis poder cuando venga el Espíritu sobre vosotros, y me seréis testigos en todas partes. Y ellos iban a ser la iglesia que iba a empezar a continuar esa extensión de la obra redentora del Señor. Y eso es lo que la iglesia hace en este tiempo. La iglesia, a Dios le ha placido en su santa potestad que sea la iglesia la que lleve y continúe su preciosa obra que el Señor Jesús comenzó. Bendito sea su santo nombre. Así que volvamos a la primera carta del apóstol Pedro. Volvamos al capítulo 2. Entonces Dios, habiendo hablado en el verso 9, quiero explicarte algo importante mientras estoy terminando en el último parte. Te dije que iba a hablar en este tema en 3 partes, en lo que es la función y lo que es la esencia. El número 3, en lo que es el propósito de la iglesia. Hablando del propósito de la iglesia, del pueblo del Señor, dice el verso 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y aquí está el propósito: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Y la idea de anunciar tiene la idea de proclamar a grito abierto. Tiene la idea de proclamar, de gritar las virtudes que Dios ha hecho, de cómo Dios nos ha salvado. Y dice la palabra del Señor, alabado sea su nombre, el cual os llamó de las tinieblas a la luz. Yo no sé cuál haya sido tu circunstancia, si tú has recibido la palabra y el mensaje de salvación. Yo no sé cuál haya sido tu situación que hayas estado viviendo, pero hay una cosa que nos relaciona a ti y a mí, sin importar cuál oscura haya sido tu vida, sin importar cuál profunda haya sido tu caída, sin importar cuál sucio estaba tu vida y tu alma en ese momento. Hay una sola verdad: Dios nos llamó y nos sacó de esa oscuridad a la luz admirable. Alabado sea su nombre. Entonces, el propósito de la iglesia del Señor. Hay muchas cosas que vamos a hacer. Son importantes. Muchas de las cosas que hacemos son muy importantes en la existencia de la iglesia y en esencia. Pero dice la palabra que en el propósito es anunciar las virtudes, es decir, anunciar lo bueno que es Dios. Alabado sea su nombre. ¿Cómo tú y yo podemos anunciar las virtudes? ¿Cómo podemos anunciar lo bueno de Dios si no estamos conectados con Él? Si no permanecemos en Él. ¿Cómo vamos a anunciar las virtudes si estamos tan llenos del yo? ¿Cómo vamos a anunciar las virtudes si estamos más preocupados en lo que podemos perder que en lo que podemos ganar? La gente no puede anunciar las virtudes porque no solamente la idea es proclamar, gritar el mensaje, pero la idea de Dios y en el corazón de Dios acerca de la iglesia es que la iglesia sea el reflejo de Jesucristo. Alabado sea su nombre. Anunciar. No podemos anunciar porque estamos temerosos. Jesucristo dijo: el que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa mía, la habrá ganado. Yo no quiero decirte que vayas a un extremo en esta mañana, no es mi idea. Pero lo que yo sí entiendo, una cosa:
Yo entiendo una cosa que quiero decirte. La verdad es que muchas veces por causa de que estamos llenos de nuestro yo, de querer buscar todas las cosas, de querer conservar muchas veces las cosas que tememos perder. Muchas veces en ese afán de no perderlo, cada día nos acercamos y nos orillamos más a perderlo todo. Por no querer perder lo que a veces tenemos, nos orillamos a perderlo todo y nos arriesgamos a perderlo. Esa es la idea de lo que está diciendo el Señor. El que quiera ganar su vida la perderá, mas el que la pierda por causa mía la habrá ganado. Yo no digo que te vayas y te tires ahí a la calle. El hermano dijo que al cabo que no estamos hablando de la causa del Señor, de ese temor que muchas veces nos impide, o de ese yo que muchas veces nos impide, buscando siempre nuestro propio beneficio, tratando de no perder. Es que si me congrego voy a perder tiempo, si me congrego voy a perder dinero, si me congrego voy a perder esto, si me congrego voy a perder esto, y si me congrego, y estamos pensando tantas veces tan temerosos de todo lo que podemos perder por congregarnos, y al final nos estamos acercando más a perderlo todo. Espero en el Señor que a ti no te pase eso, que Dios te guarde donde tú estés, porque esa es su promesa del Señor. Pero sí tenemos que pensar en un momento, ¿realmente mi temor es porque no quiero perderlo todo? Es momento para pensarlo, para ponernos a pensar. Pero una cosa te asegura el Señor de la gloria. Dios te dice a ti y a mí claramente, a ti dice: Señor, te digo, cada cosa que tú pierdas por causa mía, yo te la voy a dar 10 veces más, 100 veces más. ¿Tú puedes creer eso? Perdiste 2 horas de trabajo. Dices: hermanos, que perdí $100 por esas 2 horas de trabajo, $300. Dice Dios: yo te lo doy 10 veces, 100 veces más. Perdiste la aprobación de tus amigos. Dice Dios: yo te doy 10 veces más. ¿Qué temes perder? Porque Dios dice: yo te lo recompensaré. Porque yo quiero que tú seas parte del cuerpo que me sigue, del cuerpo que permanece en mí. Dios nos ha llamado no para venir en un momento. Dios nos ha llamado en serio para una eternidad. Alabado sea su nombre. Y con esto estoy terminando. Por favor, si pasa la banda, acompañarme en este momento. El propósito de la iglesia del Señor. Es importante pensarlo. Es importante meditar en ello. Es tiempo de pensar en el contexto de este verso 9, en el contexto de este verso 9, y quiero ir en un momento ahí. Cuando Dios dice en el verso 9: mas vosotros, Dios está pretendiendo que tú y yo seamos diferentes. Dios está declarando que su pueblo, por la desobediencia, perdieron. Por su desobediencia se comportaron de una manera. Pero Dios espera que tú y yo, fíjate hasta dónde llega el Señor, para que tú veas, para que tú te des cuenta en esta mañana, en el lugar privilegiado que Dios te ha puesto y que Dios me ha puesto, en el tema de lo que es el propósito de la iglesia. Sin jactarnos, sin presumir, hay una verdad. Dios nos ha puesto como el Israel espiritual en estos tiempos. Y quizás tú dices: pastor, ¿qué está diciendo usted? No, yo no digo otra cosa que Dios no haya dicho. Alabado sea su nombre. Tú puedes darte cuenta de el privilegio en el que Dios te ha puesto a ti. La iglesia, el Israel espiritual
que Dios ha puesto para su obra. El otro Israel ahí lo tiene Dios detenido por su desobediencia, aunque con mucho amor Dios los tiene ahí. Pero ahora Dios te ha dado a ti la oportunidad y a mí de entrar al escenario. ¿Y qué espera Dios de nosotros? Grandes cosas. Dios espera que tú y yo seamos algo diferente a ser Israel terco y obstinado que Él tuvo hasta estos tiempos. Dios no quiere que tú y yo seamos como ese Israel obstinado, terco y desobediente. No, Dios espera algo más de ti y algo más de mí. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Sabes quién era el linaje escogido? Israel. ¿Quién tenía el sacerdocio? Israel. Pero hoy, en este tiempo, tú y yo tenemos un privilegio, el privilegio más grande de ser el Israel espiritual que Dios ha puesto en este tiempo. Pueblo de Dios, esa es la iglesia. La iglesia de hoy lleva sobre sus hombros la responsabilidad de llevar la gloria de Dios, de manifestar el poder de Dios, de proclamar la salvación del Dios misericordioso y el Dios de amor. Si tú nunca te has visto como ellos, hoy es tiempo que tú te veas. Hoy es tiempo que te veas así, pueblo de Dios, donde quiera que estés. Sea un grupo pequeño, sea un grupo grande, recuerda, a Dios no le impresionan las multitudes. Por eso nomás llamó 11 al principio, 12. Al Señor no le impresionan las multitudes. El Señor quiere que tú y yo estemos conscientes de cuál es nuestra función, cuál es nuestra esencia y cuál es nuestro propósito. Nunca pierdas eso de vista. Congrégate, conéctate a la iglesia, conéctate al cuerpo de Cristo, para que a través del cuerpo de Cristo puedas hacer las cosas que Dios, por las cuales el Señor te ha llamado. Porque es un privilegio lo que Dios nos está llamando. Y no permitas que sea el temor de perder algo lo que te impida congregarte y ser parte. Pídele al Señor que te devuelva ese gozo y esa pasión. Es importante. Y lo que sigue, me despido con estas palabras. Verso 11, continuando después del 10. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os sometáis que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Al considerar vuestra buena obra, por causa del Señor, someteos a toda instrucción humana, y ya sea al rey como a sus superiores. Someteos. Dice la palabra del Señor. Someteos. Es la palabra clave, correcta. Es la palabra que te va a guardar de la desobediencia. Someteos, la sumisión, el estar ahí. La sumisión es importante. Someter es tener esa disposición. Es de lo que está hablando Dios, de una disposición viva, hermosa. Hermano, aquí estoy, Señor, aquí estoy para servirle.
Dios, dice la palabra del Señor, los unos a los otros. Bendito sea su nombre. Santo. Termino con esto. Voy terminando con esto. Y quiero hacerlo en una oración. Si tú quizás estás en este tiempo considerando regresar, considerando conectarte al cuerpo de Cristo, nunca olvides estas cosas. Habrá más. Esto no es lo último. Quizás habrá personas que dicen, hermano, aquí se le pasó esto, hermano, aquí hay esto, así hay mucho. Pero estas tres cosas son esenciales en el cuerpo de Cristo. Hoy, en estos tiempos que vivimos en la iglesia moderna de hoy, estamos muchas veces peleándonos por cosas y maneras de cómo hacer iglesia. Muchos hoy discuten acerca de tantos temas, que si se debe de adorar con música, que si no se debe de adorar, que si se deben de cantar himnos, que si no se deben de cantar himnos, que si se debe diezmar o no se debe diezmar, que si debe de haber un pastor o no debe de haber un pastor. Hay tantas cosas por las cuales la iglesia del Señor hoy debate. Hoy hay tantos debates. Y todos esos debates lo único que hacen es separarnos y que dejemos de ser lo que Dios quiere que seamos. Pueblo de Dios, es tiempo de parar eso. Si la iglesia del Señor continúa con tantos debates y tantas diferencias, vamos a dejar de ser la sal del mundo. Vamos a dejar de ser la sal de la tierra. Vamos a dejar de ser la luz del mundo. Sí hay diferencias, pero nunca jamás permitas que tus diferencias te aparten de hacer la obra que Dios quiere que tú hagas a través del cuerpo. Por eso dice la palabra, así que ofrecer sacrificios, dice la palabra. Dice que hagamos sacrificios espirituales. Y eso es lo que Dios espera que nosotros hagamos, un sacrificio en todo momento. Las cosas nunca van a caminar como yo quisiera, ni como tú quieras, pero nunca debemos de perder para qué existe la iglesia. Nunca debemos de perder en nuestros corazones lo que es la iglesia, su esencia, o lo que es el funcionamiento, la esencia y el propósito. Padre bendito, Señor, yo le alabo, Señor, en esta mañana, Padre, y le doy gracias, Señor. Padre, confío, Señor, tengo la plena seguridad, Señor amado, Padre, que Señor, la palabra que usted quiere, Señor, que sea predicada, Señor, en este tiempo, Señor, en este día, Señor. Tengo la plena seguridad, Señor, de que usted, Señor, usará, Señor, Padre, este mensaje, Señor, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Tengo la plena seguridad, Señor, de que su Espíritu Santo dará el entendimiento a cada vida y a cada corazón, Padre Celestial. Y que, Señor, que no existimos, Señor, para nosotros mismos, Señor, sino que existimos, Señor, para ser un cuerpo, y para que ese cuerpo, Señor, lleve, Señor, su palabra y su mensaje, Señor. Padre, y en medio de todo eso, Señor, sacrificaremos, Señor, sacrificios como dice su palabra. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, santa y perfecta. Gracias, Padre. Alabado sea su nombre.
Señor, como siempre confiamos, Señor. Confiamos, Señor, en su palabra, Padre, fiel y verdadera, Señor. Confiamos, Señor, en la dirección de su Espíritu Santo, que nunca nos abandonará, nunca nos dejará estar solos, Señor. Y aunque a veces usted nos da un espacio para meditar, siempre está con nosotros, Padre. Señor, en sus manos, Padre, ponemos, Señor, a la iglesia en general, Señor, el cuerpo de Cristo, Señor, ese cuerpo, Señor, que ha sido redimido, Señor, por la sangre del Cordero, Señor, ese pueblo que permanece, Señor, conectado, porque usted dijo, permanecer en mí y yo permaneceré en vosotros. A ese cuerpo que permanece conectado a usted, Señor, ese pueblo el cual ha sido llamado, Señor, a hacer la diferencia, Señor. Y que esa palabra, que esa promesa, Señor, de salvación, Señor, Padre, se extienda a los hijos, Señor, a los nietos, Señor, y a las generaciones, Señor, que vienen, Señor, detrás de nosotros, Señor. Padre, abriendo brechas, Señor. Gracias, Padre. Señor, en sus manos, Señor. Padre, cada obrero, Señor, cada hermano, cada hermana, Señor, que tiene un ministerio, Padre Celestial. Señor, que su gracia, Señor, y su favor, Padre, sea con esos hombres, Señor, que cada día, Señor, se levantan, Señor, con un solo propósito, Señor, de servirle, Padre, porque para eso, Señor, nos ha llamado, Señor. Por eso su siervo, el apóstol Pablo, decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y todo lo voy a entregar por amor de aquel que me ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Alabado sea el nombre de Jesús. A Él sea toda la honra y toda la gloria. Bendito sea el Señor. Espero que este mensaje haya bendecido tu vida. Compártelo con alguien que Dios ponga en tu corazón. Y será como siempre. Hasta la próxima. El pastor Delfino Vázquez y la congregación de Nueva Amistad te saludan en el Espíritu de Dios.